Que Dios les bendiga ricamente a todos. Ese es mi deseo en el día de hoy. Tuve un pequeño percance, me olvidé algo que la edad me ha pasado ya. Me olvidé los lentes, entonces se me va a complicar un poco. Pero vamos a leer allí, vamos a ir a Lucas capítulo 15. Vamos a avanzar unos capítulos más de los que aquí habló el hermano. Y con cuánta alegría tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, con todas estas enseñanzas simples que nos da, pero llenas de un contexto de fe. Porque es un contexto, el hermano recién hablaba, donde hay allí un paralítico que Jesús no solo lo sana, sino que dice, todos tus pecados te son en este momento perdonados. Y qué bueno es entender de que tenemos un Padre que es amoroso. Por eso el título, a mí me gusta siempre ponerle un título a los mensajes. El título de este mensaje se llama Un Padre Amoroso. Y yo le voy a empezar a leer desde el versículo número 11. Dice, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo al padre, papá, dame las partes de las propiedades que me tocan como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que le había dado su padre y se fue a un país alejado. Allá dedicó a darse los gustos, haciendo lo malo y malgastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en una finca. Al joven le daba ganas de comer aunque fuera la comida que alimentaban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Por fin comprendió que había sido un pésimo administrador. En la finca de mi padre, los trabajadores tienen comida hasta que sobreabunda. Y yo aquí estoy muerto de hambre. Volveré a casa apenas llegue y le diré a mi padre que me he portado muy mal. Le diré que no merezco ser su hijo, pero le voy a pedir que él me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con los brazos abiertos y muchos besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra ti y contra Dios. No merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo y pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y ahora lo hemos encontrado. Y ahí comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó se acercó a la casa y oyó la música y el festejo. Llamó a los sirvientes y le preguntó, ¿qué está pasando? Y uno de los sirvientes le dijo, es que tu hermano ha vuelto, sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacerle una gran fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que hagas una fiesta con mis amigos. Y ahora vuelve tu hijo, después de malgastar todo tu dinero en prostitutas, matas el ternero más gordo. El padre contestó, hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano?
Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Y esta parábola que nos está hablando aquí Jesús, nos habla de que podemos ser cualquiera de los dos. Pero vemos allí, porque esta parábola también trata de ser un pésimo administrador, nos enseña que tenemos que saber administrar esas cosas que Dios nos dio. Y muchas veces en lo material podemos fallar en la administración, y acá nos damos cuenta. Yo hace muchos años atrás había traído un mensaje con parte de esta parábola que el título decía: me levantaré y diré que me haga. Porque él se levanta y le pide, estaba pasando mal, salió, se gastó toda la plata, como decimos acá, se la garufió, salió de parranda y se gastó todo lo que el padre le había dado. Como cada uno podemos conocer alguna historia de algún deportista o alguna persona que sacó alguna lotería o alguna cosa, que tuvo un montón de dinero y como no supo cómo administrar ese dinero, lo desperdició todo. Pero anterior a esta parábola, hay una parábola que habla de una moneda que se había perdido. Y entonces, aquí podemos decir, bueno, ese hijo se perdió, se arrepintió y volvió al padre, pero ¿qué hizo la moneda para ser encontrada? ¿Hizo algo? No hizo nada. Una moneda, ¿qué puede hacer cuando uno pierde una moneda y la vuelve a encontrar? Nada hizo la moneda para ser encontrada. Y acá nos está enseñando Jesús, por medio de esta parábola, de que había un hijo que se había quedado en la casa, pero que también lo había visto al hermano que estaba en lugares que no era bueno, y no fue a acompañar al hermano y a pedirle que volviera, sino se quedó trabajando en la casa, pero tampoco se reconocía como hijo, porque el padre, al final de la parábola, le dice: todo lo que tengo es tuyo, no de otro, sino que era de él. Todo lo que tengo es tuyo. Vamos a hacer una fiesta y festejemos todos juntos que tu hermano estaba muerto, pero ahora vive. Y esto nos habla de un testimonio de creer y tener una confianza y una esperanza completa en que Dios hizo una obra en cada uno de nosotros. Una obra que está más allá de lo que nosotros podamos entender, sabiendo de que cuando Jesús puso allí su vida voluntariamente en la cruz, se entregó por nosotros. Por eso yo siempre hago mucho hincapié en cuando venimos a la casa de Dios, en cada día de nuestras vidas, de ser una persona agradecida con Dios por lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Porque siempre estamos con la expectativa y bueno, y veremos más adelante a ver qué pasa, y no tenemos una veracidad si mañana vamos a estar vivos o no. Entonces tenemos que planificar las cosas y ser agradecidos con Dios por lo que Él ya nos entregó hoy. Si yo le dijera, mire su vida para atrás, todas las cosas que le pasaron y cómo Dios obró a su favor. ¿Cómo tenemos que estar contentos y saber que Dios obra siempre a nuestro favor? Hay una historia allí en el Antiguo Testamento de una señora que no tiene ni el nombre, no da luz del nombre de la Biblia de esa señora, que se llamaba, le decían la Tsunamita. Y allí había estado un profeta en esa ciudad, y esta señora estaba en una situación, la Biblia da luz, que estaba en una situación económica muy buena, y estaba allí junto a su marido, y el profeta estaba deambulando ahí en la ciudad, y entonces ella habla con su marido y dice: qué bueno sería construirle algo acá cerca arriba de nuestra casa, hacerle otra casa arriba para que el profeta se quede. Y el profeta en un momento le pregunta, dice: ¿qué puedo hacer por ti? Y la mujer contesta: nada, digo, yo tengo todo lo que quiero. Pero en un momento
El criado, el que trabajaba allí, que estaba acompañando al profeta, dice, lo que yo creo que esta mujer necesita es tener un hijo. Y entonces el profeta le profetiza, en un año vas a tener un hijo. Y en vez de decir, wow, qué bueno, yo no tenía un hijo, dice, no me mienta, no va a pasar eso. Y el profeta le garantizó, en un año van a tener un hijo. Y la historia da un vuelco bastante, para hacérsela un poco más corta, que ese mismo niño muere, pero también es resucitado. Pero, ¿qué pasa en esta historia? Creer contra esperanza, como enseña la palabra. A veces la esperanza de nosotros ve hasta donde nos da la vista. Pero qué bueno es creer contra esa esperanza, que uno parece que las cosas están todas mal. El hermano recién daba testimonio de haber pasado en un momento complejo de su vida. A mí, cuando yo cumplí 40 años, al fin de ese año había llegado a tener lo económico que yo quería, la casa que quería, la camioneta que quería, el local que quería tener, y tenía un buen trabajo con un buen ingreso. Y de repente un 31 de diciembre me llaman, que me habían hecho un estudio y me diagnosticaron que tenía cáncer a la sangre. Y saber que Dios me sacó de esa enfermedad, cómo Dios hoy no va a ser no nos va a beneficiar y nos va a ser un canal de bendición a cada uno de nosotros, porque Dios puede sanar, pero también, como habla la palabra, que Dios sana, transforma y salva. Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, como esta señora aquí, que yo le relaté brevemente la historia, que esta señora estaba angustiada, pero no se animaba a decirlo. Por eso el profeta investigó un poco allí, y cuando descubre qué es lo que esa mujer quería, se lo manda como un regalo de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a agradecerle a Dios, ser agradecidos. Yo ayer traje un mensaje donde al final del mensaje les decía, tenemos que aprender a tener un espíritu de gratitud con Dios y ser agradecidos por las cosas que Dios ha hecho ya en nuestra vida. Yo hoy tengo 46 años y sé que Dios me prolongó su misericordia por estos años que ya he vivido. Por eso tengo que estar agradecido. Mañana me puede tocar partir, pero saber que todo este tiempo que tuve es que Dios prolongó su misericordia hacia mí. Por eso cada uno de nosotros tenemos que aprender a tener un espíritu de gratitud y ser agradecidos con Dios por la obra que ya ha hecho en nuestras vidas. Por eso los aliento a cada uno a estar con espíritu de gratitud y siendo agradecidos con Dios por lo que Dios ya nos dio. Que Dios les continúe bendiciendo. No te vayas, David, si ponemos una canción.